Voy a tocar un tema que, con motivo de conmemorar un año de partida de mi hermosa madre, tuve la oportunidad de entregárselos a mi familia. Y hoy, meditando al Señor, sentí de entregárselo también a la iglesia. Creo que allí hay un buen contenido bíblico, una buena reflexión, y quiero compartirlas con ustedes también. Amén. Juan capítulo 16, vamos a leerlo en el versículo 7 al 8. Leemos palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan capítulo 16, versículo 7. Evangelio según San Juan. Aleluya. Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 7. Leemos. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Vamos a levantar una oración a Dios. Padre, Señor nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu precioso, maravilloso, glorioso nombre, tu eterno nombre, Padre. Te doy la gloria, la honra y la alabanza a ti. Te pido, Señor, que en el nombre precioso de Jesús, en el nombre virtuoso, eterno, glorioso, excelso de Jesús, tú nos bendigas con paz, amor, inteligencia, sabiduría de lo alto, Señor. Ayúdame a exponer este mensaje de manera amplia, Dios. Ensancha nuestro corazón, nuestro entendimiento. Perdona los pecados de tu iglesia. Perdona los míos propios, Señor. Redímenos por tu justicia, por tu verdad. Por tu eterno poder y tu misericordia te pedimos tu bendición. Amén y amén. Gloria al Señor. Es importante resaltar, amados, que Juan, el apóstol Juan, mantuvo una estrecha relación personal con Jesucristo. Él pertenecía al grupo íntimo de Jesús, de los tres, Pedro, Juan y Jacobo. Pero a él se le llama el discípulo amado, el discípulo que el Señor amó. Y todo su evangelio, todo el evangelio que él escribió, todas las palabras que recogió de Jesús denotan esa profundidad. Denotan claramente que entre Juan y el Señor Jesús existía una íntima y profunda comunión. Y Dios, por supuesto, aprovechó esa cercanía y esa intimidad que Juan tenía con él para traerle este libro profundo. El libro de Juan es uno de los libros más profundos de los evangelios. Dios también usó a Juan para traer la revelación de Apocalipsis. Amado, cuando usted tiene un acercamiento incisivo, firme, directo con el Señor, pueden y van a ocurrir cosas extraordinarias. Una de esas es que usted va a tener revelación de Dios, usted va a tener ministración del Señor, usted va a conocer a Dios en la intimidad y en la profundidad, y usted va a tener experiencias que otros no van a tener. Dios no hace excepción de personas. Dios se le muestra a todo corazón humilde que se le acerca a Él. Y Dios quiere que usted y yo tengamos una relación personal profunda con Dios, donde lleguemos a grandes convicciones, donde estemos plenamente convencidos de algunas cosas.
En este pequeño versículo vemos que Jesús dice que es necesario que Él se vaya para enviar el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad Divina. Porque el Espíritu Santo nos iba a llevar a un convencimiento. De ahí el título del mensaje, convencidos. Nosotros tenemos que ir creciendo como personas maduras, como creyentes maduros, llenos de criterios y de convicciones firmes, para que no seamos niños fluctuantes llevados por todo viento de doctrina. Estamos en un momento difícil de la iglesia. Estamos en un momento complejo de la iglesia, donde amenazan sobre nosotros ideas de personas apócrifas, no inspiradas, y que quieren estremecer nuestro cimiento. Y es necesario que usted y yo estemos plenamente convencidos. El imperio griego tuvo tres grandes filósofos. Sócrates fue el maestro de Platón y Platón fue el maestro de Aristóteles. Esta ecuación de grandes filósofos, y dentro de eso también Licurgo, fue lo que llevó a la grandeza del imperio griego. El imperio griego dejó un legado extraordinario. La mayoría de los manuscritos originales están escritos en griego, porque ellos lograron establecer una plataforma de información poderosa, y Dios utiliza la mejor plataforma de información para traer su evangelio. Sócrates dijo: yo solo sé que no sé nada. Estaba convencido de que, aunque era muy sabio, necesitaba seguir aprendiendo. Es una buena convicción, una convicción que usted necesita seguir aprendiendo. También dijo Sócrates: el único sabio es Dios. Él fue penado con la pena capital en Grecia porque él creía en un solo Dios, y los griegos creían en varios dioses. Y fue llevado a la muerte por envenenamiento porque él se negó a creer en varios dioses, y él prefirió morir creyendo en un solo Dios. Estaba convencido, hermano. Estaba convencido. Michel Faraday, padre del motor eléctrico o del campo eléctrico, un inglés muy de reconocido conocimiento científico, en la oficina de Albert Einstein tenía dos fotos, la de Isaac Newton y la de Michel Faraday. Le preguntaron en los últimos años de su vida a Michel Faraday, y le preguntaron: ¿alguna vez has reflexionado por ti mismo cuál será tu ocupación en el otro mundo? Michel Faraday dijo: estaré con Cristo, y eso es suficiente. Usted tiene que estar plenamente convencido. Aquí el Espíritu Santo cumple en nosotros tres papeles de convencimiento, que son muy importantes, son vitales para su vida espiritual, son vitales para su crecimiento espiritual, son vitales para que usted permanezca en la vida bien orientado, bien firme en el Señor. Amén. Primero, el Espíritu Santo quiere convencernos, nos convenció, nos quiere convencer y nos quiere seguir convenciendo de pecado. Mateo capítulo 5 versículo 4 dice: dichosos los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Otra versión dice: dichosos los que están afligidos por el pecado. Los judíos crucificaron al Señor Jesucristo porque ellos mantenían una obediencia a alguna ceremonia, a algunas cosas, pero no estaban convencidos de pecado. Y creyéndose ellos más santos que los demás, llevaron a la crucifixión y a la muerte a nuestro Señor Jesucristo. Pilatos y Herodes tampoco estaban convencidos de pecado. Su libertinaje, su indiferencia religiosa llevó a tratar el caso de Jesucristo de manera muy banal, muy vana, y permitieron que Jesucristo fuese crucificado. Dos cosas pueden crucificar a cualquier cristiano:
el legalismo de algunos que no se creen pecadores y el libertinaje y el pecado de algunos indiferentes a sus pecados. Romanos capítulo 3, versículos 19 y 20 dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Cuando Jesús dijo que él vino a cumplir la ley y los profetas, uno de los primeros logros y objetivos es convencer al pueblo: miren, ustedes por obra, ustedes ninguno va a entrar al cielo porque todos son culpables. Y llevándonos a la culpabilidad es donde ocurre el fenómeno de la gracia, donde usted es redimido todos los días porque usted gime ante la presencia de Dios, porque usted se considera un pecador o una pecadora. Denle un aplauso al Señor. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos capítulo 11, versículo 32. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de Dios. Los sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Hebreos capítulo 5, versículo 1 al 3 dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Dios nos ha escogido a cada uno de nosotros como sacerdotes, pero Dios sabe que usted y yo tenemos debilidades. Y estas debilidades te deben de hacerte un sacerdote de la gracia. Por eso es que sufres el aguijón. Por eso es que Dios le puso el aguijón a Pablo, para que Pablo no se enalteciera y siguiera siendo un hombre pecador arrepentido todos los días de su vida ante la presencia de Dios. Amén. Primera de Juan capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Ustedes, el primer momento que se levanten en la mañana, tienen que decir: Señor, perdóname. Señor, pero estaba acostado y no pequé. Bueno, el no haber vigilado lo suficiente ya es un pecado, pues. Lo que dejaste de hacer un día anterior ya es pecado. Amén. Una de las grandes cosas que Jesús quiso siempre enseñar fue la condición pecaminosa de todos. De allí, cuando llevaron a la mujer adúltera a sus pies, mire, sobre ese acontecimiento, ese testimonio, se han arrojado muchas conclusiones. Muchas de ellas son vagas. Algunos dijeron que Jesús estaba escribiendo en el suelo, calladito, los pecados de los demás. Otros dicen que los pecadores, cuando pusieron a la mujer y Jesús dijo: que esté libre de pecado que lance la primera piedra, era porque se habían acostado con la mujer. Y han inventado una cantidad de interpretaciones sobre ese hecho. Oye, hermano, ahí hay un solo objetivo fundamental. Jesús les dijo a los judíos, a todos: miren, el que esté libre de pecado que lance la primera piedra. Suelta la piedra para que agarre la gracia. Suelta la ley de Moisés para que tomes la gracia. Esa es la enseñanza, convencerlos a todos que todos somos pecadores. Mira, la ley era para que usted no tomara ninguna piedra. Hay un ejemplo hermoso donde Jesucristo visitó a la casa de Simón el fariseo. Porque siempre Jesús tuvo la intención de redarguir a los
pocos pecadores o a los muchos pecadores. Yo no quiero que usted me diga cuáles son sus pecados. Yo no quiero saber sus pecados. Usted debe confesárselos a Dios. Amén. Y en la casa de Simón el fariseo, Jesús entró y fue atendido por Simón. Le iba a dar una cena. Pero estando Jesús allí, llegó una mujer que era pecadora y comenzó a llorar y a limpiarle a Jesús los pies y a llorar y a limpiárselos con lágrimas, y le echó perfume. Hizo allí un acto de reverencia supremo esa mujer. Pero Simón el fariseo dentro de sí dijo: si este fuese profeta, supiera qué clase de mujer lo está tocando. Porque ese es el problema del evangélico legalista, que como tiene menos pecados que otros, anda señalando. Y Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Habían dos endeudados y un acreedor. Había un endeudado que debía 500 denarios. 500 denarios era lo que se le pagaba a un obrero al día en aquel entonces. O sea, eran 500 días de trabajo. Y el otro debía 50, casi 2 meses, y el otro debía casi 2 años. Y a los dos se le perdonó la deuda, le dijo Jesús, preguntándole al fariseo, a Simón el fariseo: ¿cuál de los dos amará más? Simón, muy lógico e inteligente, dijo: bueno, el que se le perdonó más. No es lo mismo que usted se ponga contento porque le regalen 2.000 bolívares a que le regalen 2 millones de bolívares, ¿verdad? Y Jesús le dijo: rectamente has juzgado. Yo entré a tu casa, tú no me lavaste los pies, no me uniste el pelo. En pocas palabras, me atendiste muy suave. Pero esta mujer lo ha dado todo, porque a quien más se le perdona, más ama. Jesús en pocas palabras le dijo a Simón el fariseo: mira, esto no es de deber mucho, de deber poco. Esto es cuánto me amas y cuánto me sirves. Amén. Aquel que tenía menos pecado, ¿cómo salió? Avergonzado. Y aquella que tenía más pecado salió mejor. Dios, Jesús, ha querido siempre que nosotros estemos convencidos de pecado. Porque cuando usted está convencido de pecado, usted no se va a atrever a juzgar a otro. Uno de los mandamientos más atacados es el mandamiento de Jesús, cuando Jesús dijo: no juzgue y no será juzgado. Mira, las personas, los legalistas les han hecho como sea para no hacer, para buscar la forma de no entender ese versículo. Los católicos juzgaron y quemaron personas en la Edad Media. Los protestantes calvinistas juzgaron y quemaron a otros protestantes. Los luteranos juzgaron y mataron católicos. Los musulmanes juzgan y degollan. Los pentecostales juzgan y tienen una lengua viperina. Todo esto lo hacen porque todavía no están convencidos de pecado. Todo eso se hace porque no está convencido. Cuando usted señala a alguien, cuando usted hace así, es porque usted no está convencido de pecado, porque usted no se ha registrado, porque usted no se ha visto que usted también es un pecador o una pecadora de otra forma. Amén. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Y el Espíritu Santo vino a convencernos de pecado. Y cuando usted se siente que es un pecador y una pecadora, usted gime. Por eso que el apóstol Pablo dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Doy gracias por Jesucristo, mi Señor y Salvador. Comprendía que había una lucha interna en su cuerpo, que no era fácil. No era fácil vencerla. Y confiaba en la gracia de nuestro Dios. Amén.
Nos vino a convencer de pecado y de justicia. Mateo capítulo 5 versículo 6, en el Sermón del Monte, Jesús dijo: dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Permítame darle algunos tips, algunos rápidos conceptos de lo que considero justicia y que usted debe tomar a su consideración a la luz de la palabra de Dios. Justicia es obedecer la sana enseñanza de Jesús. Que la palabra de Jesús abunde en su corazón. Que la palabra de Jesús abunde en sus criterios. En el día, por favor, amado hermano, amada hermana, socialice la palabra de Jesús. Escuche bien, socialice la palabra de Jesús en los acontecimientos diarios. Hay una escasez del pensamiento de Jesús en la mente de los cristianos. Hay una escasez. Y sé justo cuando se practica la doctrina de Jesús, que es la base fundamental de nuestra fe. Justicia es tratar al prójimo como a nosotros mismos. Justicia es entregarnos a predicar el evangelio por todas partes. Justicia es consagrarnos a las actividades piadosas y alejarnos de los entretenimientos del mundo. Usted no puede ser una persona piadosa si usted está naufragando en los entretenimientos pasajeros. Usted debe aprovechar bien el tiempo, hermano, en la oración, en la lectura de la palabra, en la investigación. No se es justo si usted no tiene una vida entregada a hacer las cosas de Dios. Justicia es hacernos autoevaluaciones. Justicia es hacernos autocorrecciones, más a nosotros mismos que a los demás. Preocúpese por usted mismo, no se preocupe por los demás. ¿Qué tanto le está dando usted a Dios? Deje de estar mirando a los demás. Disciplínese usted, fórmese usted, trabaje usted, entréguese usted y no deje de estar buscando fallas en otras personas, porque eso no es justicia. Cada quien esté plenamente convencido en su propia mente y Dios cada quien le pondrá la carga que le corresponda en los talentos, en las inclinaciones, en la sabiduría de cada individuo. A mí nadie me tuvo que decir: pastor, vaya y funde obra, pastor, vaya y venda su empresa y siembre todo eso abriendo nuevos campos. No, eso no me lo dijo nadie. Eso me lo dijo Dios y mi conciencia. He sido criticado, he sido perseguido por eso, pero no le obedecí a la voz de nadie. Es la voz de mi conciencia y a la voz de mi Dios. Justicia es exigirnos más a nosotros mismos y menos a los demás. Justicia es obedecer a Dios y a nuestra conciencia en el lenguaje del amor. Justicia es hablar palabras sanas, buenas, amables, útiles, benignas, estimulantes para la edificación de los creyentes. Justicia es, presta atención a esto, justicia es no ser tóxico. Hay un libro de un importante teólogo argentino, sociólogo y psicólogo, llamado Bernardo Estamatea. Él considera que algunas personas son tóxicas. Una persona tóxica es una persona autoritaria. Una persona tóxica es una persona que le gusta descalificar. Una persona tóxica es una persona querellosa. Una persona tóxica es una persona que anda mirando las fallas de las demás personas y no se mira las de ella o las de él. Una persona tóxica, amado hermano, es una persona también indiferente. Usted puede comprar el libro, puede leerlo, es muy bueno. Justicia es tener inteligencia emocional, como lo enseña Daniel Goleman. Justicia es tener inteligencia
interpersonal, como lo enseña Howard Gardner, otro psicólogo de la Universidad de Harvard. Dios nos ha mandado a ser justos. Amén. Dios nos ha mandado a practicar más que hablar. El Espíritu Santo nos ha venido a convencer de pecado y por último, de pecado, de justicia y por último, de juicio. En Mateo capítulo 5, versículo 10 dice: dichosos los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. En el juicio de Dios, si usted hace lo correcto, usted va a ser perseguido. Usted va a ser calumniado, atacado, vilipendiado. Satanás y sus aliados, dice la misma expresión, ya ha sido juzgado. Escuche bien, Satanás y sus aliados. No solamente Satanás. Usted tiene que divorciarse de toda ayuda a Satanás para que usted no esté bajo el juicio de Dios. Si usted colabora con Satanás, si usted colabora con los demonios para destruir su familia, su hogar, sus hijos, su esposa o su esposo, usted es un instrumento de Satanás y un aliado de Satanás. El fruto del Espíritu Santo y las obras de la carne ya es un juicio. Nosotros por nada podemos perder ese horizonte de mansedumbre, de benignidad, de paz, de buen carácter. Confesar a Jesús y no practicar su doctrina ya es un juicio. Jesús dijo: no todo el que me dice Señor entrará al cielo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Los juicios a las personas, escuche bien, los juicios divinos a las personas no son prerrogativas humanas. Esa no es nuestra misión, no es nuestro papel. Jesús y los apóstoles hicieron juicios muy puntuales, efectivos e inspirados por Dios. Pero la regla básica de la interpretación bíblica enseña que en la actualidad no existe un apóstol inspirado al mismo nivel y categoría de la infalibilidad del Nuevo Testamento. Para aquel entonces a Pablo, a Pedro, a Juan, a todos ellos se les dio una cobertura, una inspiración plenaria, completa, que lo que ellos decían y lo que ellos escribían era la palabra de Dios. Esa inspiración cesó en Apocalipsis. Y a nosotros nos toca una unción y una inspiración diferente. Ya no se pueden levantar profetas y apóstoles diciendo: no, Dios me dijo esto, contradiciendo lo que ya está establecido. No, tenemos que sujetarnos a lo que ya está establecido. Amén. Así que nosotros debemos de vivir viviendo en un criterio de juicio, porque Dios ya ha juzgado a Satanás y a sus aliados. De juicio en ver morir gente vecina, amada, buena y mala. En Ezequiel dice que Dios sacará su espada, matará al impío y matará al justo. Usted puede morir. Dios no le garantiza que usted no vaya a morir. Dios le garantiza un juicio después de la vida. Usted puede morir con Cristo o puede morir sin Cristo. Usted escoge. Pero ya eso es un juicio. Amén. No es fácil entender y aceptar y aprender de los juicios de Dios. No es fácil. Es complejo. Job no entendió con facilidad los juicios. Una de las personas más atacadas por la teología de la prosperidad es Job. Escuche bien. Todos los predicadores de la teología
de la prosperidad y protesto en contra de su doctrina, enseñan que Job le vino todo porque dudó. Ese es el argumento. Ese es el argumento de ellos. A Job le vino todo porque dudó, como si no hubiese en toda la Biblia una cantidad incontable de personas que dudaron. Desde Adán hasta Apocalipsis, toditos dudaron. No hay ninguno que no haya dudado, primero. Segundo, la regla de la interpretación bíblica enseña que cuando Dios interpreta, nosotros no tenemos nada que interpretar. Algunas parábolas Jesús ya le dio interpretación. Usted no tiene que interpretar nada. Todo está interpretado. En el capítulo 1 del libro de Job, Dios le dio la interpretación. Job, hombre recto, perfecto, apartado del mal. Ya Dios le dio la interpretación a su vida espiritual. Luego los 3 amigos de Job acusaron a Job de pecado. Dios le vuelve a dar otra interpretación a la vida de Job y le dice a los amigos: ustedes no hablaron lo correcto de mi siervo Job. Job, ora por estos 3 amigos tuyos acusadores, calumniadores, viperinos, señaladores, condenadores, legalistas, porque si no oras por ellos, algo terrible les va a venir. Eran tóxicos. Eran tóxicos. Terrible. Yo tengo personas aliadas de Satanás, escuche bien lo que le voy a decir, que cada vez que me pase una cosa a mí terrible, llegan y chácate, me registran la llaga. Y son familiares muy cercanos. Eso no me perdonan, hermano. Cada vez que me ocurre algo tremendo, llegan a registrarme la llaga. Y yo te dije, yo sabía que te iba a pasar eso. Bueno, estos 3 amigos, Job tuvo que orar. ¿Qué otra interpretación le está dando Dios ahí? Oye, hermano, lo que Dios justifica no se puede condenar. Lo que Dios absuelve, aunque usted lo vea como culpable, no lo señale. Si Dios lo absuelve, no lo acuse usted. Se mete en un juicio que no es el de Dios, es el de Satanás, y se está convirtiendo en aliado de Satanás. Cierro con esto. En estos días he pasado días enteros. Yo sé cuando Dios trata conmigo en algo, porque me quita el sueño, me quita el cansancio, y a veces quiero acostarme y no puedo acostarme y tengo que pararme a investigar. Me entró una saciedad de investigarlo, de las versiones, de repasarlo. Ya yo lo había investigado mucho. Y de pronto comencé a sentir la ansiedad y he revisado todas las introducciones hermenéuticas, exegéticas de las variables de las traducciones bíblicas. Nosotros tenemos como preferencia la Reina Valera. En el caso mío, Reina Valera versión 1960. No había nacido yo. Yo he explicado acá que no hay una versión perfecta. Yo he dicho en oportunidades que todas las versiones reunidas, cuando usted las compara todas, en la comparación usted va a sacar la mejor perspectiva, que es la palabra infalible de Dios. Porque Dios no le dio una inspiración plenaria a ninguna traducción. Dios lo dejó a la providencia divina, a la reflexión y a la hermenéutica, a la interpretación de usted y de mí, en mi caso, para que usted analice y busque la verdad. Porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Es tremendo lo que voy a decir. En internet hay un autoproclamado apóstol y profeta que para este momento voy a tratar de ser lo más justo y tranquilo posible en decir esto, porque lo voy a decir con mucha indignación, pero voy a calmar mi ansiedad. Este autoproclamado
apóstol y profeta llamado Rafael Ramírez, autoproclamado, él se proclama profeta y apóstol, dijo que esta Biblia, la Reina Valera, tenía más de 2000 y tantos errores, que él no la recomendaba, que él recomendaba más, escuche bien lo que le voy a decir, una traducción católica. Dijo inclusive que Casidoro de Reina, esta Biblia la revisó y la tradujo Casidoro de Reina y Cipriano Valera. Ya les voy a contar el cuento. Que Casidoro de Reina era hasta homosexual. Qué tremendo. Les cuento. Estos monjes estaban en España. Dentro de eso estaba Casidoro de Reina, Cipriano Valera y 40 y pico más. Ellos comenzaron a leer la Biblia a través de un protestante julianito que lo agarran, lo capturan y lo queman. Ellos, como sabían que los iban a denunciar, se fueron y se pasaron para otros países porque ellos estaban leyendo la Biblia en su lenguaje popular y traduciéndola a su lenguaje popular, el español. Y les dio miedo que lo fueran a quemar también. Entonces Casidoro de Reina, Cipriano de Valera y el grupo se fueron hasta Suiza, Ginebra, huyendo, porque los iban a quemar. De allí huyeron también de Ginebra a Inglaterra, de Inglaterra a Alemania, porque la Iglesia Católica introdujo un espía para acusar a Casidoro de Reina de inmoralidad sexual. Porque a la Iglesia Católica no le convenía que este hombre tradujera la Biblia en el lenguaje actual, el castellano. ¿Quién lo injurió como homosexual? Un espía de la Iglesia Católica. Y este señor, que se autoproclama apóstol y profeta, está cayendo en la misma injuria y pasando a ser un aliado ¿de quién? ¿De Dios? De Satanás. Si fue algún día apóstol, si fue algún día profeta, allí está actuando como un aliado de Satanás. No voy a decir si es falso o verdadero, pero allí está actuando como un aliado de Satanás. E injuriar a un hombre, a dos hombres al mismo tiempo, Casidoro de Reina y Cipriano Valera. ¿Usted sabe cuántos años tardaron ellos en traducir esta Biblia? 32 años. Vivieron insomnios, hambre, persecuciones, amenazas de muerte. Vivieron en angustia. ¿Usted sabe dónde está enterrado Casidoro de Reina y Cipriano Valera? No se sabe. ¿Cómo murieron? Pobres, por hacer esta preciosa Biblia. Es la Biblia más leída en el pueblo protestante. El 90% del pueblo protestante de habla hispana lee esta Biblia. Lee esta Biblia. El crecimiento espiritual más grande del planeta, ¿dónde cree usted que está? En el pueblo hispano. Quiere decir que el avivamiento más grande de la historia de todo el planeta vino a través de ¿cuál Biblia? ¿Y qué dijo Jesús de los frutos? Por sus frutos los conoceréis. Y este anda descreditando el trabajo de 32 años. Porque él se viste muy bonito y muy elegante, el muchachito, usted lo puede ver por internet. Bueno, usted lo ve muy, muy bonito. Le garantizo que ese no ha pasado ni siquiera 40 días en entrega absoluta, escudriñando las escrituras, como lo hicieron esos grandes hombres de Dios, para venir a descreditarlos, a injuriarlos. Ese hombre está bajo un juicio de Dios. Él tiene que arrepentirse. Y usted guárdese de todo predicador, escucha bien, de todo predicador que hable mal de esta versión. Tenga cuidado, porque el que habla mal de esta versión no ha entendido lo que Dios ha querido, porque ninguna versión es perfecta. Pero usted sabe
¿Qué nivel de acierto tiene esta Biblia? Con respecto a todas las demás que existen, un 93% coincide. Hay una variable de un 7%. En un libro tan grande, una variable de un 7%, ¿qué? Pero les voy a decir algo más importante de esta Biblia. Esta Biblia y todas las versiones, ninguna contradice las verdades fundamentales de Jesucristo. Todas dicen lo mismo. Entonces muchos ingenuos, indoctos, y este se autoproclama también como doctor en teología, pero es más indocto que los indoctos, dice y habla mal de esta poderosa y maravillosa versión de la Biblia. Y cierro con esto. La crítica moderna, que es la que habla mal de la Biblia, escuche bien lo que le voy a decir. La crítica moderna que habla mal de esta Biblia, ellos toman manuscritos originales de los griegos de Alejandría. En esa parte de Alejandría se desarrolló una tendencia espiritual que no reconocía a Jesucristo como Dios. Hay una corriente de los judíos ahorita actuales, que Alberto me estaba comentando y Emily, que no reconocen a Jesucristo como Dios, sino como mensajero y como profeta, pero no adoran a Jesucristo. Y los testigos de Jehová no adoran a Jesucristo como nosotros lo adoramos. Escucha bien, para que usted sepa las artimañas de Satanás. Esos manuscritos que ahora quieren contradecir vienen de esos ambientes. En esta versión, que es traducida directamente de Erasmo, uno que en 1600, 1500 recogió y la revisó, pero varias veces revisó, y trajo un original griego que de allí se inspira la Biblia más leída por los ingleses, la Biblia más leída por los de habla hispana y la Biblia más leída de los alemanes. Lutero se inspiró allí. Ahora, esta Biblia, en el capítulo 5, versículo 7 de Primera de Juan, dice que en el cielo tres son los que dan testimonio: el Padre, el Verbo y el Espíritu, la Trinidad divina. Qué casualidad, ¿no? Que esas corrientes de pensamiento de la crítica son los que les gusta no reconocer a Jesús en su deidad, y está reconociendo a Jesús en su deidad. ¿Es importante que usted reconozca a Jesús en su deidad? Sí. Porque Jesús dijo que tenemos que honrarlo a Él como se honra al Padre. Y el que no recibe a Jesús no recibe al Padre, y el que no recibe al Padre no recibe a Jesús. Entre ellos dos hay una unidad perfecta, indivisible. Amén. Tenía yo 2 años de haberme convertido al Señor. Y en estos días después de 20 años, fue que comprendí por qué el Espíritu Santo hace 20 años, recién convertido, me dijo algo que yo no entendí. Estaba yo durmiendo, entre dormido, y tuve un éxtasis. Y yo escuché al Espíritu Santo. Yo me había acostado leyendo esta Biblia, específicamente la Biblia Reina Valera, en esta Biblia de estudio Thompson, y yo me acosté fascinado de la palabra de Dios, de los estudios que aquí habían, del lenguaje de la Biblia, y yo entré en un regocijo en mi espíritu, donde yo me acosté y no me podía quedar dormido porque estaba cansado, pero la palabra de Dios me mantuvo en el espíritu como un revoloteo en el estómago que no me dejaba dormir, y tuve un éxtasis. Y el Espíritu Santo me dijo en voz audible: estas escrituras, así me dijo, son de buen testimonio. Y yo cuando escuché eso dije: pero ¿por qué esa voz así si yo sé que hay una sola Biblia y una sola Biblia es suficiente? No, por lo que venía de estos fascinerosos que tienen crédito porque tienen título, pero son ignorantes, voluntarios o involuntarios, yo no sé, que quieren descreditar el testimonio de esta poderosa Biblia.
¿Cuál es el mayor testimonio de esta Biblia? La cantidad de personas que nos hemos salvado. Si el mayor crecimiento y el mayor avivamiento en la historia es el hispanoamericano o el hispano, ahí está el avivamiento ahorita. El castellano es el segundo idioma más hablado del mundo. El primero, el mandarín, el chino, y el segundo es el castellano. De las iglesias de habla hispana, Dios va a levantar el poderoso y último avivamiento de la historia. Y lo va a hacer a través de esta gloriosa Biblia. Ya eso es un juicio. Ya es un crédito dado por Dios. Así que cuando usted se acerca a la Biblia Reina Valera 1960, usted se está acercando a unas escrituras de buen testimonio, de poder, de grandeza, de gloria para el crecimiento pasado, presente y futuro de la iglesia. Amén. Un aplauso al Señor, aleluya. Así que pate a esos predicadores que hablen mal de una versión. ¿Qué versión prefiere este señor? La católica. Válgame Dios. Dios mío. Gente que cuando Casiló de Reina la querían traducir, ellos la querían quemar. ¿Ah? Dios mío, ¿qué está pasando? Y hay gente ingenua que le cree a esos autoproclamados profetas y apóstoles. Cuídese de eso. Amén. Denle un aplauso, Señor. Dios les bendiga y Dios les guarde. Dios les bendiga y Dios les guarde. Vamos a orar. Padre y Señor nuestro, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te damos gracias, poderoso Dios, por tu verdad y por tu justicia. Gracias, Espíritu Santo, por convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Gracias, Padre eterno de la gloria. Gracias, mi Rey. Gracias, mi Señor. Gracias, poderoso Dios. Gracias, mi Rey. Gracias, mi Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Glorifique la Trinidad divina de Dios. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Y gracias, Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Alabado sea tu nombre, oh Dios. Alabado sea tu nombre, oh Dios. Alabado sea tu nombre, oh Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo, te damos la gloria y la honra. Aleluya.